Dios Todopoderoso, para que seas tú hablando a nuestras vidas, para que tu palabra, Señor, sea impactando nuestros corazones. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que a través de tu Santo Espíritu podamos anclar nuestros pensamientos y nuestras emociones a tu palabra y no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, y que seas tú, Señor, hablando con claridad a cada una de nuestras vidas, a cada una de nuestras necesidades, Señor, y sigas formando nuestro carácter, Señor, para ser más como tú. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. No, ahorita. Bueno, mi querida familia, realmente que es una bendición contar con ustedes, los que nos están acompañando también ahí por online. De verdad que ha sido muy especial para nosotros ya compartir con ustedes estando de vuelta ya después de tantas semanitas. Pero aún más que eso, seguir deleitándonos en la palabra del Señor. Ya hoy nos encontramos en Nehemías capítulo 5 y pienso que el estudio sistemático, lo que hemos venido haciendo, de leer la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo, que empezamos hace unos meses con los libros el de Esther, el de Esdras y Nehemías ahora, nos han llevado como por un viaje muy fascinante que nos lleva a nosotros a ver el propósito de Dios, no solamente para nuestras vidas, sino el propósito de Dios que Él tiene a nivel global desde el principio de los tiempos de una manera más clara, la redención, el perdón, ¿verdad?, de nuestros pecados. Pero también nos habla de una manera muy personal a cada uno de nosotros y también ha formado nuestro ministerio. Y lo bonito de esta manera de compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios es que nos ayuda a tener un orden, nos ayuda a tener cierto tipo de unidad, sin necesidad de decir nada. Ya tú sabes que vamos a hablar aquí la próxima semana, ¿cierto? Ya tú sabes, bueno, la próxima semana vamos a empezar con Nehemías capítulo 6. Y qué bueno que durante la semana podamos leer ese capítulo, meditarlo personalmente, para estar juntos conectados de manera espiritual y buscar la guía del Señor, y así el próximo domingo entonces juntos podamos seguir profundizando en las hermosas promesas que el Señor tiene para nosotros. Pero en el día de hoy entonces me gustaría que nos centráramos en el capítulo 5 de Nehemías. Y para hacer un corto resumen de lo que ha pasado hasta ahora, recordemos que Nehemías era una persona que estaba en Persia, él estaba en un imperio pagano, por decirlo así, pero llegó noticias a él de que su nación o de que su ciudad en Jerusalén estaba completamente en ruinas, y la condición de la ciudad llevó a que Nehemías se pusiera triste, ¿verdad? Pero también nos mostró que él oró y confió en el Señor y pidió de su pronta ayuda. Y entonces Nehemías, reconociendo la triste condición de Jerusalén, él va a hablar con el rey en la capital de Persia, que es Susa, y él le pide permiso, por decirlo así, de que lo deje ir a Jerusalén para reconstruir la ciudad, las murallas, ¿verdad? Y antes de hacer lo que hace Nehemías, dice que él ayuna, que él ora y le pide gracia a Dios. Entonces es Dios quien le da gracia a Nehemías y le permite presentarse ante el rey con sabiduría, quien le da permiso. Y entonces vemos que Nehemías, después de meditar bastante en la palabra del Señor y presentarse al rey, puede ir a Jerusalén a reconstruir. Y empezamos a ver entonces un tipo de liderazgo, ¿verdad?, de Nehemías, que nos motiva a nosotros a replicar en nuestras vidas, a replicar también en nuestras familias, en nuestros grupos de trabajo, en nuestros grupos de amigos, en un liderazgo que inicia con la oración, con el estudio de la Biblia y confía plenamente en Dios. ¿Sí? Un liderazgo que motiva a los demás también a ponerse manos a la obra en medio de las necesidades. Y llegamos entonces al capítulo 3 y 4, donde se empezó a ver el desenlace pues de esta obra, ¿no? Como ya ellos empezaron a decir, ok, vamos a trabajar, y ellos empiezan a reconstruir y a hacer todas estas cosas. Pero en medio de todo eso hay dificultad, hay oposición, hay personas que vienen como a amenazarlos y a hacer burla de ellos, ¿sí? Ellos se burlan. ¿Cómo es posible que estos pocos vayan a hacer tanto? ¿Cómo es posible que vayan a renovar todas estas ruinas? Y nos hacía meditar en nuestra propia vida, como muchas veces el Señor está tratando de restaurar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias, y llega la oposición a señalar, a burlarse, a decir que parece que no estuviera pasando nada, cuando realmente el Señor poco a poco ha estado trayendo un avance en la reconstrucción de nuestras vidas. Ellos estaban pasando una persecución y una oposición difícil en esa época, no solamente de manera verbal, sino también física.
Y aún en medio de eso, Nehemías como líder les guiaba a ellos ¿a qué? A confiar en Dios. Cuando él escuchaba que venían a oprimirlos y atacarlos, ¿qué hacía él? Él oraba y él les decía y les recordaba constantemente, no se olviden de la grandeza de Dios, no se olviden que Dios peleará por nosotros. Y eso generaba confianza en las personas, eso generaba descanso en ellos y también ánimo para seguir en la obra. Y decía que cuando ellos escuchaban esas palabras y ponían su corazón en las promesas de Dios, que avanzaban incluso aún mucho más. Decía que la muralla en un momento ya estaba como por mitad y los enemigos, ¿qué pasó? Se molestaron mucho, mucho más. Pero eso no, eso no les llevó a los israelitas a tener miedo, sino más bien que a seguir confiando en el Señor. Ellos entendían la tarea que tenían y así mismo tú y yo tenemos una tarea. ¿Cuál tarea? De seguir permitiendo que el Señor reconstruya esas áreas de nuestras vidas, en medio de la oposición, en medio de las dificultades, en medio tal vez la burla muchas veces en este mundo que vivimos. Tenemos que seguir adelante. Y pareciera que fueran buenas noticias hasta ahí, que están reconstruyendo ellos, pero entonces ahora llegamos al capítulo 5, y en el capítulo 5 empezamos a ver algo único, por decirlo así. Ha sido algo muy sutil hasta ahora, pero en el capítulo 5 se ve de una manera más clara, y podemos decir que el enfoque principal en los primeros capítulos, ¿cuál era? La reconstrucción de las murallas, ¿cierto? Pareciera que los primeros 4 capítulos se enfocaran solamente en los muros, ¿verdad? Y en las puertas de Jerusalén. Pero poco a poco hemos notado un cambio, ¿sí? Poco a poco hemos notado cómo la reconstrucción pasa de ser externa a una reconstrucción interna. De manera sutil empezamos a ver cómo las puertas de Jerusalén en Nehemías capítulo 3 empiezan a dar un poquito de luz al corazón de las personas. Y cada vez se va haciendo más claro en el capítulo 4 ante la oposición que ellos estaban enfrentando. Pero ahora en el capítulo 5 vemos de una manera más clara que el enfoque pasa de ser de la condición de ruina de las murallas a la condición de ruina del estilo de vida del pueblo de Dios. Ya está hablando de una reconstrucción interna. Ya sabemos que estaban pasando por situaciones difíciles, ¿cierto? Ya sabemos que estaban pasando por oposición, por amenazas. Sabemos que los estaban amenazando con palabras, los estaban amenazando con acciones, como vimos la semana pasada. Pero en un contexto general, más que las amenazas y más que la oposición, también había algo dentro de la ciudad que los estaba, por decirlo así, generando aflicción. Habían 2 grupos de personas en Jerusalén en ese momento. Estaban los nobles o los oficiales que de alguna manera ellos podían llevar una vida cómoda. Ellos tenían finanzas, ellos tenían bienes. Pero también estaba otro grupo de personas que eran ¿quiénes? Los necesitados, los que no tenían nada. Y curiosamente, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿quiénes fueron los únicos que no quisieron ayudar en la reconstrucción de las murallas? Los nobles. Los nobles y los oficiales no quisieron ayudar. Y de alguna u otra manera entonces ellos continuaron con su trabajo, ¿verdad? Con lo que tenían que hacer. Y podían tener un estilo de vida cómodo, ¿sí? Tenían los medios para vivir de una manera cómoda. Pero el otro grupo de personas no, ¿sí? Era tanta la importancia de reconstruir las murallas de la ciudad que muchos de ellos preferían que dejar a un lado su trabajo de los campos, ¿verdad? De los viñedos. Y eso empezó a generar algo que empezamos a ver en el capítulo 5 nuevamente. Curiosamente, los nobles no pasaron por esta situación porque ellos fueron los únicos que no entendieron la importancia de reconstruir estas murallas, ¿sí? No entendieron esa tarea que venía de parte del Señor. Pero los otros sí, los otros empezaron a sacrificar, ¿verdad? Sus finanzas, su trabajo, sus vidas para reconstruir estas murallas. Pero como las personas entonces ya no estaban trabajando en sus campos, ya no tenían grano, ya no tenían que comer, ya no tenían que vender, ya no tenían cómo mantenerse, ¿qué empezaron a hacer según el capítulo? Vamos a leerlo rápido, dice del 1 al 9, vamos a leer, dice. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y he aquí
quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas todavía lo están. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Así que ellos estaban pasando por una situación muy difícil. En medio de toda su necesidad, ¿qué tuvieron que hacer? Pedir prestado, ¿verdad? Empeñar cosas, empeñar sus pertenencias. ¿Para qué? Para poder alimentarse. El rey, aunque ellos no estaban trabajando en sus campos y en sus viñedos, ¿qué estaba pidiendo el rey? O sea, si ustedes no trabajen ahí, yo necesito que me paguen los impuestos. O sea que había una carga más en estas personas. Y dice que ellos tenían que entonces entregar más cosas a tal punto que incluso daban a sus hijos, ¿verdad? Y si no los podemos rescatar porque ya esos viñedos y esos campos no son de nosotros. Así que era una situación realmente complicada. ¿Ante qué se estaba enfrentando Nehemías entonces? Nehemías se estaba enfrentando ante la inhabilidad de los pobres, ¿verdad?, para poder trabajar y retomar sus tierras y proveer para sus familias. Nehemías se estaba enfrentando ante cómo iba a ser afectado el trabajo de la muralla si las personas dicen: ya vamos a dejar de trabajar en la muralla y tenemos que ir a nuestras casas y nuestros campos y, ¿verdad?, y todo lo que tenemos que hacer para poder proveer para nuestras familias. Entonces Nehemías estaba pensando: ¿cómo vamos a enfrentar eso? También se estaba enfrentando al peso financiero que las personas estaban llevando ante todos los impuestos que les estaba cargando el gobierno en ese momento. Se estaba enfrentando ante el dolor de muchos padres que tenían que vender a sus hijos para poder pagar por las necesidades. Así que era una situación muy, pero muy pesada, era una situación muy complicada. Y el versículo 6 empieza con Nehemías diciendo que ¿qué? Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras, ¿verdad? Se enojó. Nehemías se molestó, claro. ¿Quién no se va a molestar cuando escucha semejante cosa? ¿Cómo así que tú estás teniendo que vender y empeñar tus cosas para poder comprar un pan? ¿Cómo es posible que todo esto esté pasando? Entonces él se enojó de tal manera, pero el versículo 7 empieza y dice: entonces lo medité, ¿verdad? Otras traducciones dicen: después de pensarlo bien. Cuando tú buscas, bueno, a qué se está tratando de referir con estas palabras, podríamos decir que él no se dejó llevar por sus emociones de enojo. En medio de su enojo, en medio de la posición de autoridad que él tenía, pudo haber reaccionado y actuado de alguna manera. Pero dice: después de meditarlo, después de pensarlo bien. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué estaba meditando Nehemías? En el consejo de Dios, y ya vamos a ir viendo. Pero entonces Nehemías, en lugar de dejar llevarse por sus emociones, en lugar de dejarse llevar por su enojo, se dejó llevar por el consejo que se encuentra en la palabra de Dios. Y bueno, y tú dirás: ¿cómo sabemos que fue el consejo de la palabra de Dios? De manera moral, tú y yo sabemos que lo que está... Uno lee esto y uno dice: eso está malo, ¿sí o no? De manera moral uno dice: ¿cómo es posible que alguien tenga que vender y pasar estas dificultades para suplir a su familia? Moralmente es algo malo. Pero tal vez hay otras personas que puedan decir: ¿pero qué tiene de malo cobrar interés a sus hermanos? ¿Pero qué tiene de malo sacar un poquito de ganancia en estos momentos? Hay gente que puede decir: eso no tiene nada de malo, ¿cierto? Se escucha en el día de hoy. Se escucha. Y eso estaba pasando en ese momento. Hay unos que decían: pero eso no tiene nada de malo. Así que de manera moral, algunos pensaban que era bueno y otros pensaban que era malo. Pero Nehemías no estaba pensando de manera moral. Él meditó, ¿verdad? ¿El qué? Dijo: medité y lo reprendí. ¿Con qué lo reprendió Nehemías? Con la palabra de Dios. Él se dejó llevar por el consejo de Dios. Y por eso Nehemías entonces se detuvo en su enojo, se detuvo en sus emociones y vino a la palabra del Señor. Recordemos que él conocía muy bien la palabra de Dios. Y él les dice en el versículo 7 a los nobles y a los oficiales: ¿exigen entonces interés cada uno a vuestros hermanos? En otras palabras, él estaba haciendo un corto resumen, porque todavía estaba un poquito como
indignado con lo que estaba pasando, pero él estaba haciendo un corto resumen de lo que dice en Levítico 25, del 35 al 43. Vamos a ver qué dice el consejo del Señor en Levítico. Levítico capítulo 25, del 35 al 43 dice: y cuando algún israelita se quede en la miseria, deberán ayudarlo como si se tratara de un refugiado en el país. Si le hacen un préstamo, no deben cobrarle interés. Si le dan de comer, no deben hacerlo por negocio. Muestren temor de Dios y déjenlo vivir entre ustedes. Yo los saqué de Egipto para darles del país de Canaán y para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Dios de Israel. Si algún israelita se queda en la miseria y para sobrevivir se vende como esclavo, no lo traten mal. Él estará al servicio de su amo en calidad de trabajador y de huésped, y trabajará para él solo hasta el año de la liberación. En ese año quedará en libertad y junto con sus hijos podrá volver a vivir con sus parientes y en su propio terreno. Los israelitas me pertenecen, no pueden ser vendidos como esclavos, porque eran esclavos en Egipto y yo les di libertad. No maltraten a ningún israelita, tengan temor de Dios. Nehemías estaba enojado porque él entendía estos principios. Y vemos aquí todo lo contrario. ¿Cómo es posible que se estén aprovechando entre ellos mismos? Porque esta gente no era fuera. Esa gente no era, no, es que ellos no me conocen, no. Eran del mismo pueblo, eran familia, por decirlo así, y se estaban aprovechando. Y Nehemías se enfurece y dice: ¿cómo es posible que eso esté pasando dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que no haya temor santo del Señor en este lugar? Y él entonces lo reprende. Así que Nehemías no solamente estaba hablando porque era algo moralmente hablando que era malo. Sí, era malo lo que estaban haciendo, claro. Pero él, más que preocuparse porque era algo que parecía ser malo, él estaba molesto y les estaba llamando la atención porque estaban quebrantando los principios de Dios. La manera de que en cómo ellos estaban actuando no estaba dando testimonio a las personas fuera de Jerusalén. No estaban dando testimonio de la bondad, no estaban mostrando del amor, del perdón y de la gracia de Dios. No lo estaban haciendo. Versículo 9 dice: ¿no andaréis en el temor de Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? ¿Sí se acuerdan qué es oprobio? Vergüenza, deshonra, ¿sí? Entonces, ¿no andan ustedes en temor de Dios para que no seamos vergüenza ante los demás? En otras palabras, ¿qué dirán las otras naciones de nosotros? Si tanto que hablamos de nuestro Dios que es bueno, que es grande, que es perfecto, que es un buen proveedor, y ahora estamos nosotros viviendo de esta manera. Esa manera de actuar llevaba a las otras naciones que lo rodeaban a cuestionar el nombre de Dios. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué están viviendo de esa manera? Yo no sé si tú has escuchado esa frase en el día de hoy. Es una palabra, unas palabras muy, muy frecuentes que escuchamos en el día de hoy. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto dolor? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta necesidad? Y hay muchas respuestas que tenemos ante eso. Pero Nehemías 5 nos da una respuesta sencillita. Bueno, primero, la condición caída del mundo por el pecado. Pero número 2, según Nehemías 5, por la condición tan dura del corazón del hombre. Por eso hay sufrimiento, por eso hay dolor, por eso hay necesidad, porque el hombre tiene un corazón duro y egoísta y prefiere aprovecharse de los demás para buscar su propia satisfacción. Nehemías entendía eso muy claro y él estaba tratando como que esta gente abriera su corazón y su cabeza y entendieran que ya no podían vivir de esa manera. Por eso, mi amada familia, tú y yo necesitamos llevar un estilo de vida que refleje la bondad de Dios, que refleje el amor de Dios. Tú y yo necesitamos llevar un estilo de vida que refleje el perdón y la gracia de Dios. Y cada vez es más fácil, ¿sí o no? O sea que es más difícil. Más difícil. Es más difícil porque estamos en un mundo que cada vez es más duro y cada vez es más frío. Claro, es más difícil para nosotros. Pero aún en medio de esa dificultad,
Tú y yo lo podemos hacer. Así sea duro para nosotros, así sea un sacrificio para nosotros. Necesitamos llevar un estilo de vida que refleje esa bondad, ese amor, ese perdón y esa gracia. Yo me imagino a Nehemías pensando en esa época. Bueno, que la gente cobre interés, que se aprovechen el uno del otro, que vivan de la necesidad de los demás, que estén en desorden financiero. Eso es normal allá afuera de las murallas. Yo me imagino a Nehemías pensando eso. Sí, mira, fuera de esta pared para allá. ¿Cómo es que fue? ¿Del puente de para allá qué? Del puente de para allá. Eso es normal. Allá pasa eso. Sí, eso es normal. Pero aquí adentro, ¿cómo es posible que esté pasando lo mismo? Allá afuera es normal que se aprovechen de los demás. Allá afuera es normal que vivan de tu necesidad y se aprovechen de ti. Allá afuera es normal un desorden financiero. Allá es normal que te presten y digan, sí, no, tranquilo, págame cuando quieras, pero ese cuando quieras va a ser 10,000 veces más caro. Allá afuera es normal. Pero ¿por qué aquí adentro vivimos de la misma manera? Nehemías les estaba llamando la atención muy fuerte, ¿sí o no? Él entendía la importancia de vivir amándose los unos a los otros. Dentro de estas murallas no debería ser así. Y lo mismo se aplica a nosotros. Lo mismo se aplica a nuestras vidas, mi amada familia. Todo eso que se ve día a día allá afuera, en un mundo que va de mal en peor, en un mundo frío, en un mundo seco, lleva a la gente a vivir como para sí mismos, a llenarnos de enseñanzas vanas que nos empiezan a desviar poco a poco del camino verdadero, un camino de entrega y un camino de humildad. ¿Cuántos están allá afuera con esa frase de cajón? Es que estoy viviendo mi mejor vida. ¿Se han escuchado? No me importa qué pase con los que están a mi lado siempre y cuando yo esté bien. No me importa las consecuencias que ellos puedan vivir siempre y cuando yo esté bien. ¿Por qué? Porque es que yo estoy viviendo mi mejor vida. Y qué duras palabras si nos ponemos a analizar el trasfondo de todo lo que hemos estado viendo en Nehemías 5. Tú y yo no estamos aquí para vivir nuestra mejor vida. Del Señor viene la pobreza y del Señor viene la riqueza. Con todo o sin nada, vamos a vivir nuestra mejor vida si Él está con nosotros. Nehemías entendía esa realidad y era algo que le estaba tratando de enseñar a estas personas. El pueblo de Dios no puede vivir de esa manera. Tú y yo no podemos vivir de esa manera. No podemos vivir tratando de mejorar nuestra vida en medio de la necesidad de las otras personas o a costa de la necesidad de las otras personas. No, pues yo como tengo medios y cosas, entonces yo me aprovecho de los demás. No lo podemos hacer. El pueblo de Dios no puede hacer esas cosas. Pero esta enseñanza tiene dos lados. Si nos ponemos a leer más adelante, Nehemías no era un hombre necesitado. Nehemías era un hombre adinerado. Nehemías, ahorita vamos a ver, pero el hombre tenía cualquier cantidad de comida para compartir y darle a los demás. Al final del capítulo 5 nos dice. Pero el otro lado de esta enseñanza es que tú y yo no debemos sentirnos mal si tenemos bienes. Estamos en un mundo que nos señala si nos va bien, de manera moral. Ah, pero ¿por qué no hace eso? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Verdad? Y muchas veces las personas llegan a sentirse mal porque les va bien. Muchas veces las personas llegan a sentirse mal porque tienen bienes y tienen bendición de parte de Dios cuando otros están pasando por momentos difíciles. Aquí el problema no es de tener más o tener menos que los demás. Aquí el problema es no saber administrar lo que Dios nos ha dado. No saberlo administrar para glorificar el nombre de Dios. No saberlo administrar para ayudar a los demás. No saberlo administrar para que el evangelio llegue a muchas otras personas. No es malo tener dinero, pero sí es malo amar el dinero. No es malo tener bienes, pero sí es malo amar esos bienes más que a Dios. Allí es cuando empiezan los verdaderos problemas para la vida del cristiano. Nehemías tenía muchísimos bienes, pero él nos muestra que tuvo un balance especial en honrar el nombre de Dios en lugar de aprovecharse de las personas.
Él hubiera podido haber dicho, no, yo les presto y tranquilos, páguenme más adelante. Yo aquí voy anotando. Él lo pudo haber hecho. No solamente por los bienes que él tenía, sino por la posición de autoridad que él tenía. No, yo aquí anoto, yo le presté a usted 10,000 cabras. Ok, cuando venga de vuelta me trae 30,000. Pasa en este mundo. Nehemías lo pudo haber hecho, pero él no lo hizo. Incluso él dice que él les prestaba y les prestaba sin interés e incluso decía, ¿saben qué? Mejor dicho, no me paguen. Yo les presto, pero no me vayan a pagar. No me vayan a pagar. Dice en el versículo 10, dice también yo, hablando de Nehemías, dice también yo y mis hermanos y mis criados. O sea que era una enseñanza, un liderazgo que ¿qué? Venía también a los demás que lo rodeaban. Asimismo, tú llevas a tu familia a vivir de la misma manera. Dice, yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. ¿Sí saben qué significa eso? En otras palabras dice, vamos a decirles que no nos deben pagar. Palabras de Nehemías, de sus siervos y sus hermanos. Vamos a prestarles todo esto, pero vamos a decirle que no nos deben pagar. ¿Por qué? Porque Nehemías entendía el principio de servir con amor y con misericordia. Él no se aprovechó en ningún momento de las personas. Y bueno, tú te podrás preguntar, si nosotros no somos judíos, entonces estas reglas no aplican para nosotros. Yo como no soy judío, entonces yo sí me puedo aprovechar de los demás. Como yo no soy judío, entonces sí puedo cobrar intereses altos y hacer una buena vida a costa de los demás. No, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios nos motiva a nosotros a vivir de cierta manera para que lo glorifiquemos. Y mucho de lo que hemos visto se aplica a nuestras vidas. Pero si quieres decir que es que como no eres judío, entonces no se aplica a ti, entonces vamos a ver. Dice en el Salmo 24:1, la tierra y todo en ella le pertenece al Señor. Todo es de Dios, así que si todo es de Dios, nosotros somos ¿qué? Simples administradores. No es nuestro. En su gracia, en su misericordia, Dios ha dicho, esto es mío, pero aquí lo pongo en tus manos. Tú necesitas ser un fiel administrador. Proverbios 6, del 6 al 8, ¿sí se acuerdan la historia de la hormiguita? Mirar a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. En otras palabras, podríamos decir, las personas sabias que trabajan y se preparan tienen algo en los momentos de necesidad. Así que no deberíamos sentirnos mal, no deberíamos sentirnos culpables si hemos trabajado sabiamente honrando el nombre de Dios. Tampoco deberíamos sentirnos culpables si de vez en cuando tenemos que abrir la cuenta de ahorros cuando estemos pasando por situaciones difíciles. La hormiga trabaja y trabaja y trabaja y se prepara para el momento difícil, para el invierno. Primera de Corintios 16 nos invita a nosotros a ser generosos. Si cuando Dios nos prospera necesitamos ser generosos. Nos llama a dar de corazón, a dar sin tristeza, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Ser generosos. Pero de todos estos pasajes hay uno muy bonito y muy importante, que está en 1 Timoteo 6, del versículo 17 al 19, dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero no podemos poner nuestra esperanza en lo que Él nos da. Dice el versículo 18, enséñales a que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Todo en este mundo se va a consumir. Todo se lo come la polilla, todo lo va a derretir el fuego, oro, llame, plata, lo que sea. Todo se va a acabar, todo va y viene. Pero hay algo más importante y más, con más riqueza, y viene de la mano de Dios. Confía en Dios y no en el dinero. Disfruta de las bendiciones de Dios, pero recuerda que es mejor ser rico en buenas obras
Es mejor ser rico en la generosidad, listos para compartir con otros. Aquí dice 1 Timoteo, dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos pero en buenas obras. O sea, el dinero va y viene, pero sean mejor ricos en buenas obras, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Lo que en verdad es vida. Eso es lo que Nehemías estaba tratando de que estas personas entendieran. Ustedes pueden tenerlo todo. Ellos eran ricos. Estos nobles eran ricos en cosas materiales, pero no eran ricos en buenas obras. Estaban completamente pobres. Y la manera de actuar mostraba sus corazones de pobreza. Teniéndolo todo, no tenían nada. Teniéndolo todo, estaban vacíos. Teniéndolo todo, mostraban realmente un corazón frío y oscuro. Amada familia, que nuestra manera de vivir sea una imagen de la bondad de Dios, de su luz, de su amor, a todos aquellos que aún no lo conocen. ¿Qué pensarán los demás de Dios si sus hijos actúan de esa misma manera tan fría y tan oscura como los demás? ¿Qué pensará la gente de Dios si nos verá a nosotros aprovechándonos del necesitado? ¿Qué pensarán los demás de Dios? No de nosotros, de Dios. Porque a este mundo no le importa cómo tú actúes. Pero si están listos para señalar a Dios. Pero si ellos se hacen llamar cristianos. Pero si ellos se hacen llamar tan buenos porque están actuando de esa manera. Por eso es que Dios es malo. Por eso es que Dios hace esto y lo otro. No. Dios es bueno. Dios es bondadoso y Dios es amoroso. Pero nuestro corazón muchas veces es duro y frío. Así que tenemos que examinar nuestra manera de actuar. ¿Qué están diciendo de Dios? Dice aquí en el versículo... Se me perdió. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser vergüenza ante las naciones enemigas? El temor de Dios nos lleva a nosotros a vivir de una manera que lo glorifique y nos lleva a vivir también de una manera agradable o de armonía con los demás, de ser generosos, de vivir en obras, ¿verdad? Ricas obras buenas. Por eso seguir a Dios no es solamente venir aquí una vez a la semana. Muchos piensan que seguir a Dios y hacerse llamar cristiano es estar aquí sentado una vez a la semana. Pero asistir a algunas reuniones, ¿verdad? Venir de vez en cuando a la iglesia, eso no es todo en nuestro caminar cristiano. Seguir a Dios implica llevar un estilo de vida cuando estemos enfrentando al mundo. ¿Y cómo es ese estilo de vida ante el mundo? Debe ser un estilo de vida que muestre amor, un estilo de vida que muestre gracia, un estilo de vida que muestre perdón, un estilo de vida que muestre generosidad. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios ante una sociedad egoísta que solamente piensa en sí. Una sociedad que nos quiere hacer creer que es mejor pisotear a los demás y aprovecharse de todos en medio de cualquier situación para que nos vaya mejor a nosotros. Eso es lo que la sociedad nos vende a nosotros de una manera muy sutil. Y muchas veces no lo creemos y muchas veces nos dejamos llevar por esas mentiras. Edith compartía hace unos días una frase ahí en el WhatsApp de ella que me gustó y se aplica muy bien a lo que estamos hablando hoy. Dice, que nuestro paso por la vida no sea para dañar otra vida. Y qué bonita reflexión. Y era algo que Nehemías estaba tratando de hacer. Él les estaba llamando la atención a estas personas para que no fueran a dañar otras vidas. ¿Y cómo lo hizo Nehemías? Él estaba hablando a la conciencia de estas personas con las verdades, con los principios de Dios. ¿No se acuerdan lo que dice el Levítico? Venga, yo les acuerdo. ¿No se acuerdan lo que Dios dijo que teníamos que hacer con nuestros hermanos cuando estuvieran pasando dificultades? Yo les acuerdo. Nehemías confronta a estas personas con los principios de Dios. Él les llevó a entender la gravedad del asunto. ¿Y los llevó a qué? A arrepentirse de lo que estaban haciendo. Dice que ellos se arrepintieron e incluso juraron que iban a devolver las cosas y que ya no iban a vivir de esa manera. Entonces hubo un arrepentimiento, hubo un cambio. Pero antes de ese arrepentimiento y ese cambio, ¿qué tuvo que haber?
necesitaban ser confrontados con los principios de Dios. Necesitaban entender las consecuencias de sus acciones. Y eso suena a algo muy parecido a lo que hemos estado hablando en la clase de evangelización los martes, ¿sí se acuerdan? Los que han estado ahí conectaditos, son términos muy conocidos. Confrontó a la conciencia con los mandamientos, mostró las consecuencias y los llevó al arrepentimiento. Estas personas juraron arrepentirse y devolvieron todo lo que habían tomado. Por eso el evangelio se ve en toda la Biblia. Tú y yo fuimos confrontados en algún momento con nuestros pecados. Fuimos confrontados con la palabra de Dios, de que hemos mentido, de que hemos robado, de que hemos codiciado, de que hemos hecho muchas cosas que no glorifican a Dios. Y también nos mostraron las consecuencias de ese tipo de vida. Pero nos hemos arrepentido y ahora disfrutamos de una vida eterna. El evangelio se encuentra también en Nehemías 5. Fueron confrontados, entendieron las consecuencias y se arrepintieron. Y Nehemías 5 entonces es algo que nos habla de una manera muy cerca, ¿verdad? A nuestras vidas, a lo que vivimos en nuestro día a día. Tal vez las personas se quieren aprovechar de nosotros. Tal vez tú estás viviendo en un momento financiero en donde los demás se quieren aprovechar de ti porque eso es lo fácil de hacer. Pero recuerda que tú estás con Dios, de que aunque lo tengas todo o no lo tengas nada, si Dios está contigo, Él es tu mayor riqueza. Claro que muchas veces nos vamos a sentir indignados. Muchas veces nos sentimos indignados porque, como es que decía el chavo, es que se aprovechan de mi nobleza. Se aprovechan de nosotros, claro. Eso es lo que esta sociedad hace. Eso es lo que le ha enseñado el mundo a las personas. Pero tú y yo no podemos caer en el error de empezar a vivir como el resto de las personas. Bueno, si se aprovecharon de mí y no se dieron cuenta, entonces yo también me voy a aprovechar de los demás que nadie se va a dar cuenta. Eso es lo que dice el mundo. Dios lo ve todo. Él ve nuestra indignación. Él también se indigna. Él le molesta. Por eso tú y yo tenemos que aprender a vivir de una manera sabia, disfrutando las bendiciones de Dios, sabiendo administrarlas cuando estemos en una posición una posición más estable que los demás, por decirlo así, como lo estaba Nehemías. Nehemías entendía que tener mucho o no tener nada, eso no era la prioridad. Nehemías entendía eso muy claro. Si lo tengo todo, bien. Si no tengo nada, bien. Eso no es lo importante. Y al final del capítulo 5 vemos la prosperidad de Nehemías. Dice que él tenía una mesa de 150 personas que les alimentaba todos los días. Dice, versículo 17, además 150 judíos y oficiales, los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día, era un buey y 6 ovejas escogidas también eran y preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Así que todos los días ellos comían ¿qué? Un buey y 6 ovejas. Nehemías era una persona que tenía mucho dinero. Tenía muchos bienes. El versículo 14 nos dice que él estuvo con ellos 12 años. 12 años estuvo Nehemías con ellos y 12 años vivió de una manera generosa, sin ser una carga para el pueblo. Si se comían un buey un buey y 6 ovejas, se me perdió aquí. El 18, ahí está, sí. Si se comían 6 ovejas al día para alimentar a tantas personas, ¿cuántas ovejitas hubieran ellos tenido que comer al año? 26,000 ovejas, 26,280 ovejas. Yo no sé si alguno aquí es ganadero, conoce lo de eso, pero mantener esos animales es caro. Y tener tantos es caro. Y no era solo ovejas, sino también bueyes. Y no era solamente por un año, sino ¿qué? Por 12 años. Para poder hacer eso se necesitaba estar pero muy estable financieramente. Y aún teniendo tanto, Nehemías nos deja una enseñanza hermosa, porque él no tiene su confianza puesta en la riqueza, sino ¿dónde las tenía puesta? En Dios. Aún con todo, él amaba y confiaba plenamente en Dios.
Él nunca se aprovechó de su posición de autoridad para llenarse de más ganancias, sino que nos muestra un estilo de vida para glorificar a Dios, un estilo de vida que muestra generosidad, prestando a los necesitados sin estar pidiendo que nos paguen de vuelta. Presta sin esperar nada a cambio, da sin esperar nada a cambio. Nuevamente, quitemos ese agravamen. Vamos a prestarles y decirles, ¿sabes qué? No me tienes que pagar, versículo 10. ¿Por qué hacía eso Nehemías? ¿Será que lo hacía porque es que él quería tener la buena imagen y decir, no, es que yo soy el que les presto y ellos me quieren? ¿O por qué sería? Él no lo estaba haciendo por imagen. Él lo estaba haciendo porque él quería servir a Dios y él quería servir a su pueblo porque entendía la importancia de vivir conforme a los principios de Dios. Él lo hacía porque él no quería ser una carga para el pueblo, sino quería ser una ayuda. Y él termina entonces diciendo, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que he hecho por este pueblo. Fue algo duro que Nehemías tuvo que hacer, sacrificios y tantas cosas que Nehemías tuvo que hacer para no ser una carga para su pueblo. Y siempre estuvo dispuesto a servir a Dios y servir a los demás. Y ese liderazgo trajo restauración a la vida de las personas. Vimos cómo empezó a hacer una restauración física, material, de los edificios y las murallas y todo esto. Ahora él en su liderazgo está trayendo ¿qué? Una restauración al corazón de las personas y llevó a muchos al arrepentimiento. Es curioso que estas personas no llegaron a conocer lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento. Ellos no conocían lo que decía en 1 Juan 3:4. Amaos los unos a los otros. Ellos no conocieron, ellos nunca llegaron a leer eso. Ellos no llegaron a ver a Jesús a entregar su vida por nosotros. Pero Nehemías los confronta y él les lleva a experimentar a través de su vida amarse los unos por los otros. Nehemías nuevamente es una pequeña imagen de lo que Cristo iría a hacer más adelante por todos nosotros. Nehemías les estaba enseñando a vivir de esa manera. Ámense los unos a los otros. Y la manera como Nehemías dejó todos sus privilegios, porque él dejó privilegios para poder vivir de esa manera. Él dice que trabajaba junto con los demás. Dice, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. O sea que él también se remangó las mangas y estuvo allá con las manos sucias, arrodillado, con lo que sea que pegaba en esos muros. Él también estaba ahí metido. Él estaba con el de la trompeta si llegaban a hacer algún ataque. Él estaba ahí dispuesto a servir. Y con todos sus privilegios y con todos sus beneficios, él podía haber dicho, yo me quedo aquí en mi sofá y yo mando desde aquí y ustedes vayan y hagan que yo ya les dije que tienen que hacer. Pero él no lideró de esa manera. Él rindió sus privilegios y empezó a trabajar en la obra, en algo difícil. Y eso nos da un reflejo más de lo que Cristo haría por nosotros. Jesús nuestro Salvador es el que nos guía a amarnos los unos a los otros. Jesús nuestro Salvador, quien dejó las riquezas del cielo, quien dejó los privilegios celestiales para hacerse como uno de nosotros y darnos libertad, ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Eso es lo que Nehemías estaba haciendo con estas personas. Cristo lo iba a hacer aún mayor por todos nosotros. Él dejó sus privilegios celestiales y las riquezas del cielo para hacerse como uno de nosotros, para que fuera aquí que bofeteado, insultado, humillado, pasar dolores, pasar hambre, y nos dio libertad y nos ayudó en medio de nuestra necesidad. Jesús nuestro Salvador que vino a este mundo a confrontar el corazón del hombre, mostrar nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento. Jesús quien vino a este mundo a entregar su vida para hacernos ricos espiritualmente, para enseñarnos a ser ricos en buenas obras y disfrutar de una verdadera riqueza en su presencia. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Y Nehemías es una imagen muy pequeña de lo que Cristo hace por nosotros. Y este capítulo es muy hermoso por eso, porque nos muestra la riqueza que tú y yo tenemos en Cristo. Podríamos pensar que este capítulo solamente nos habla de no adorar el dinero, ¿sí o no? Pero tiene mucho más. Y si estás adorando el dinero más que a Dios, bueno, arrepiéntete y confía en Cristo. Pero este capítulo va más allá de una enseñanza financiera. Si tu estilo de vida no glorifica a Dios,
si tu estilo de vida no es de beneficio para los demás, si adoras tus ganancias y tus triunfos y te cuesta dejar todo atrás para confiar solamente en Jesús, si no amas a Dios, si no amas a su pueblo, si ni siquiera te interesa que el evangelio se siga extendiendo a más lugares, necesitas arrepentirte y dejar a un lado tu ego y confiar más en Cristo. Como siempre lo hemos dicho en esta familia espiritual, no pongas tus ojos en la bendición, pon tus ojos en el dador de la bendición. No pongas tus ojos en el milagro, pon tus ojos en el hacedor de milagros. Él lo puede hacer todo. Las cosas van y vienen, pero Él siempre va a estar con nosotros. Disfruta de las bendiciones, administra las bendiciones del Señor, disfruta de su provisión, disfruta de cada detalle de amor que Él tiene para nosotros que viene de parte de su mano, pero siempre ten presente que con todo o sin nada, Dios debe ser nuestro único y mayor tesoro. Y esa es la enseñanza que nos deja Nehemías 5 en el día de hoy. Cristo es nuestro mayor tesoro. Cristo es el que entregó sus privilegios para hacerse como uno de nosotros, vivir en este mundo y darnos libertad, ayudarnos en nuestra necesidad y darnos riqueza espiritual, darnos vida espiritual, una vida eterna. Y qué bonita enseñanza nos deja eso. Nehemías estaba tratando de hacer algo temporal y ya todos ellos murieron. Pero Cristo aún vive. Cristo vive en ti y Cristo vive en mí. Y esas enseñanzas vivirán generación tras generación en nuestras familias. Qué bonito que podamos compartirlo a los demás y que el estilo de vida de Nehemías sea un ejemplo más de liderazgo para que tú y yo podamos enseñar a los que nos siguen a ver a Dios como nuestro mayor tesoro, nuestra mayor riqueza. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor, que sea Él entonces obrando en nuestras vidas. Padre Santo, queremos darte gracias por esta mañana, este tiempo, Dios, que nos regalas para poder glorificar tu nombre, para poderte adorar, para poder, Señor, estudiar tu palabra, la cual habla a nuestros corazones, la cual habla a nuestras necesidades, Dios Todopoderoso. Yo te quiero dar gracias por estos tus hijos, Señor, que buscan, Dios Todopoderoso, más de ti, aún en medio de nuestras necesidades, Señor. Yo te pido de una manera especial que seas tú tocando nuestros corazones en este día, Señor. Yo te pido de una manera especial, Señor, que si alguno en este lugar, alguien que esté escuchando, los que estén conectados, Señor, tal vez estén en medio de este mundo frío y seco, este mundo, Señor, que se ha aprovechado de ellos una y otra vez y ahora su corazón, Señor, se encuentra frustrado y abatido. Yo te pido, amado Dios, que seas tú trayendo restauración a su corazoncito, que seas tú trayendo de tu amor y de tu gracia, que seas tú trayendo de tu consuelo en medio del dolor, Dios Todopoderoso. Yo te pido, amado Señor, que no permita, Señor, que el error de los demás sea una carga para tus hijos, Señor. Consuela, Señor, a estos corazones que en medio de su nobleza, en medio de su generosidad, las personas tal vez se han aprovechado, Señor, y no han vivido conforme a tus principios, porque el mundo nos enseña que es normal, pero tú nos muestras, Señor, que hay una mejor manera de vivir. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir siendo firmes y fuertes, Señor, en tus principios y en tus caminos. Que podamos seguir siendo ricos, Señor, pero en buenas obras. Así lo tengamos todo, así no tengamos nada, Señor. Que podamos seguir siendo ese reflejo de amor, ese reflejo de gracia, ese reflejo de perdón al necesitado, Señor, al que aún no te conoce. Gracias te damos porque nos recuerdas constantemente también de nuestra condición antes de conocerte, Señor, porque antes de conocerte nos aprovechábamos de los demás, porque antes de conocerte, Señor, buscábamos nuestra propia satisfacción, porque antes de conocerte, Señor, no queríamos admirar, Señor, de tus riquezas y buscábamos, Señor, una satisfacción temporal, pero en ti, Señor, encontramos todo lo que nuestro ser anhelaba y necesitaba, Señor. En ti encontramos descanso, en ti encontramos paz, en ti encontramos vida eterna, y por eso te exaltamos y te adoramos en el día de hoy. Yo te quiero dar gracias, Señor, también por cada personita, por cada corazón, Dios, que puede disfrutar de tus bendiciones, que tiene estabilidad financiera, Señor. Yo te pido
que le sigas bendiciendo de manera especial, que le sigas prosperando, pero aún más de eso, Señor, que así como tal vez de manera material han sido prosperados, de manera espiritual, Señor, que seas tú bendiciéndolos y prosperándolos, que su corazón siga creciendo cada vez más en fe, en generosidad, en buenas obras, Dios Todopoderoso. Y muchos, Señor, podamos dar testimonio de tu grandeza y tu misericordia en medio de este mundo que te critica, en medio de este mundo que señala el sufrimiento y el dolor, que podamos ser testimonio, que no todo es así, Señor, que bajo tus caminos y en tu presencia no hay sufrimiento, Señor, que en tu presencia, Señor, y en tus caminos hay libertad. Y aún, Señor, si enfrentamos aflicción y aún si enfrentamos dificultades, de tu mano, Dios, encontramos descanso, consuelo y esperanza. Por eso te damos gracias, Señor, en el día de hoy. Te exaltamos y te glorificamos. Y si tú en estos momentos estás pasando por alguna necesidad, entrégaselas al Señor. Dile: Señor, estas son mis cargas, estas son mis dificultades. Así como el pueblo vino con un gran clamor a Nehemías y le dijo: estamos necesitados y hemos tenido que venderlo todo, y hemos tenido que entregarlo todo, y hemos tenido que vender incluso lo más valioso para nosotros para poder mantenernos, y ahora no tenemos nada. Si esa es tu necesidad, dile: Señor, aquí estoy, he tenido que entregar todo esto, pero hoy reconozco que eres tú, Señor, lo que más necesito, que eres tú el pan de vida, que eres tú mi proveedor, que eres tú, Señor, mi buen pastor, eres tú, Dios Todopoderoso, el que me cuida y me lleva, que me pacienta, Señor. Gracias te doy, Dios Todopoderoso, por estos tiempos en los que puedo entregar mis necesidades y confiar de que tú estás atento a mis peticiones y contestarás conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Gracias te doy por cada uno de tus hijitos aquí reunidos, Señor, por cada personita, Señor, que anhela, Dios, glorificarte cada vez más. Yo te pido de una manera especial que bendigas a todos los que aún no han llegado a este lugar, Señor, a los que tal vez no pudieron venir, y que, Señor, sigas extendiendo tu amor en este ministerio que anhela glorificarte cada vez más, Señor. Que este ministerio sea una representación más de tu amor, donde el necesitado, Señor, encuentre descanso, donde el que no ha encontrado amor encuentre aquí amor, Dios Todopoderoso. Este lugar, Señor, que tú has escogido, Señor, úsanos a cada uno de nosotros como instrumentos, Señor, como estas vasijas vacías que sean llenadas por tu gracia, Dios Todopoderoso. Que así como Nehemías quiso servir, Señor, sin esperar nada a cambio, a Dios y a su pueblo, asimismo, Señor, invítanos a ser esos siervos, Señor, que glorifiquen tu nombre cada día más. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre y entregamos en tus manos incluso, Señor, aquellas peticiones que están en el corazón de cada personita, para que seas tú, Señor, respondiendo de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, yo apagaré este micrófono. Un saludito a los que están allá en YouTube también. Que Dios los bendiga. A los que nos acompañan por todas las redes. Que Dios me los bendiga y que tengan una bendecida semana.